Mis queridos charreros, también les quiero platicar que estamos en Despertar Político sacando videos, contenido e información en colaboración con nuestra amiga Fátima. Así que ya lo sabes, te veo en el canal. Te dejamos el link en el primer comentario. Y pues yo, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que como se dio a conocer, bueno, pues Emilio Lozoya ya estará enfrentando su proceso legal con un brazalete en su hogar en compañía de su mamá, quien también cuenta con el mismo brazalete y a quien también le quitaron el pasaporte, y en compañía de su papá, a quien no había visto desde el último encuentro que tuvieron en España. Lo interesante es lo que comenzaron a conversar Emilio Lozoya padre y Emilio Lozoya hijo, donde, bueno, pues le dice a su hijo que es momento de cobrarse, las que le debe Carlos Salinas de Gortari, que exhiba todo. Y al parecer, aunque si bien es cierto, Enrique Peña Nieto fue el que ayer se escuchó en la primera audiencia, a quien quieren tras la reja sí o sí es a Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué son esas 3 venganzas que se quiere cobrar el papá de Emilio Lozoya y por qué le manda o le da esta orden de instrucción a su hijo? Arrancamos con la información. Llama mucho la atención, pues fue justamente en los años 70 aproximadamente donde eran inseparables Emilio Lozoya padre y Carlos Salinas de Gortari. Y ahora ha desatado la furia a tal grado que no le importa llegar hasta donde tope. Pues hay que recordar que fue el papá de Emilio Lozoya quien dio el pitazo de dónde se encontraba su hijo, y no solamente ese, fue el primero en declarar en contra del expresidente priista. Arrancamos con la información. Eso está pasando, y para poder entender lo que está sucediendo me quiero adentrar en toda esta información. Y es que en los años 70 existían unos chocolates, para poder entender toda esta situación, que se llamaban los toficos, e inclusive el comercial o el eslogan que tenían los chocolates es el que estamos viendo aquí en pantalla. ¡Qué ricos! Chocolates los toficos. Entonces, ¿por qué se pondría o por qué se le pondría a un grupo de poder que nace en el año 70 los toficos? Bueno, pues resulta que era un grupo de poder de empresarios y políticos sumamente poderosos, donde aquí tenemos el nuevo grupo de poder de los toficos a los itamitas, es decir, que la historia se estaba repitiendo con Enrique Peña Nieto. Pero ¿quiénes integraban a los toficos y por qué es tan importante? Bueno, aquí tenemos esta otra nota que dice lo siguiente: los toficos, el grupo de Salinas de Gortari que habría reformado a grupos criminales. Es decir, que no solamente la política, sino que también habrían, bueno, pues reformado la forma de vincularse con grupos criminales, y que hoy, bueno, pues atañe a nuestro país con temas de inseguridad. Vamos a ver esta nota en pantalla y dice lo siguiente: Carlos Salinas de Gortari, uno de los políticos más polémicos de nuestro país, ha sido el protagonista de una serie de rumores y críticas. Dentro de las múltiples historias que se le atañen al expresidente, existe una que es más oscura que las demás y que ha causado gran revuelo entre quienes lo conocen. Se trata de la relación del grupo Los Toficos, una organización conformada por grandes políticos, empresarios y líderes de opinión, la cual tenía como principal objetivo hacerse de dinero con el tema de servidores o servicios públicos, o ser funcionarios públicos, y pactar con grupos criminales. Pero aquí lo interesante es lo siguiente: ¿dónde entra el papá de Emilio Lozoya? Bueno, pues resulta que el papá de Emilio Lozoya, Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho, se conocen en la universidad, y es un equipo o es un grupo tan fuerte porque venían de familias muy importantes. Los principales integrantes eran, y aquí lo estamos viendo, José Francisco Ruiz Massieu, quien actualmente, bueno, fue secretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y es el padre de Claudia Ruiz Massieu, un personaje también muy criticado en el poder legislativo. ¿Quién también integraba el grupo de los toficos? Bueno, pues aquí tenemos a Manuel Camacho Solís, quien habría sido mano derecha de Carlos Salinas de Gortari, y que posteriormente, bueno, pues le dieron un puesto en el gobierno.
Y en tercer lugar tenemos a Emilio Lozoya Thalmann, el papá de Emilio Lozoya, quien también estuvo muy de la mano con Salinas de Gortari, pero posteriormente rompen lazos amistosos. Y aquí es donde aparecería la primera venganza del papá hacia Salinas, porque bueno, pues permíteme platicarte. Y aquí tenemos esta nota: las otras viudas de Colosio. Continuando con toda esta información, menciona que cuando ellos estaban en la universidad, y aquí lo estamos viendo en pantalla, pactan que sea quien llegue primero a las altas esferas del poder, a las altas cúpulas del poder, posteriormente se iban a estar pasando la presidencia. Es decir, estos tres personajes que les presenté y Carlos Salinas de Gortari. Por supuesto, quien llevaba ventaja o quien lo logró primero que todos fue Carlos Salinas de Gortari. Y el orden era el siguiente. El orden era que una vez que llegara uno, que en este caso fue Carlos Salinas de Gortari, posteriormente le iba a seguir Camacho, luego José Francisco, que era el papá de Claudia Ruiz Massieu, y por último el papá de Emilio Lozoya. Pero ellos habían pactado que iban a ser presidentes de la República. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues una vez llegando Carlos Salinas de Gortari, el que seguía era Camacho. ¿Y qué fue lo que pasó? Decide darle la espalda, y aquí lo estamos viendo, decide darle la espalda y prefiere darle la posibilidad de llegar a la presidencia a Luis Donaldo Colosio. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, pero uno de los principales sospechosos de lo que le sucedió a Colosio habría sido Camacho, quien, bueno, pues policías o la investigación arrojaba que si él no lo hizo, él habría sido quien lo ordenó, pues previo a ello Salinas ya había pactado con él. Entonces, en este mismo orden de ideas, vemos que el papá de Lozoya y Salinas de Gortari eran un grupo de amigos muy unidos, que habían pactado tanto reunirse con grupos peligrosos, así como también llegar a las altas cúpulas. ¿Cuál fue la primera traición? Que Salinas de Gortari rompe su palabra y no le da la presidencia a ninguno de estos tres integrantes que lo habrían ayudado a llegar a donde se encontraba en ese momento, o tener el poder que había tenido. Entonces ahí rompe su primera relación. ¿Dónde rompen su segunda relación amistosa? Bueno, pues permíteme mostrarte lo siguiente. ¿Qué unió y qué separó a Lozoya y al expresidente Carlos Salinas de Gortari? Y dice así, lo estamos viendo: la relación entre la familia Lozoya y Carlos Salinas de Gortari se remota a la década de los 60. Emilio Lozoya fue amigo y compañero de la Facultad de Economía en la UNAM con, aquí tenemos, Camacho, Ruiz Massieu, Alberto Anaya y Hugo Andrés, los mismos personajes que les mencionaba que conformaban el grupo de los toficos, que hacían relación a estos chocolates ricos, pero porque eran jóvenes con mucho poder. Continuó. Sin embargo, la relación terminó muy mal, y es que en las últimas giras del entonces presidente por Asia tuvieron un encontronazo. Salinas de Gortari le pidió a su secretario que se hiciera a un lado, es decir, al papá de Lozoya, quien tenía un buen puesto, para permitirle a Francisco Rojas tomar el control de la refinería de Salinas Cruz. Es decir que, número uno, Salinas rompe su pacto, no le da la presidencia ni al papá de Lozoya, ni al papá de Claudia, ni a Camacho. Número dos, el papá de Lozoya quería tener el control de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. Se la niegan. Ese es el segundo espaldarazo que le dan. Rompen relación por completo, se dejan de hablar. Aquí lo estamos viendo. Y no solamente eso, dice, como Lozoya Thalmann no aceptó lo que veía como un negocio personal de esos funcionarios bajo el orden de Salinas, este último enfureció y no volvió a dirigirle la palabra. No lo pudo despedir de su cargo porque su sexenio estaba a punto de finalizar, pero ahí concluye toda relación. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Lozoya se casa con una mujer muy cercana a la familia del expresidente, vuelven a tener relación, y ahí es como Lozoya entra al equipo de Enrique Peña Nieto, y muy estratégicamente Salinas lo engatusa, lo emociona y exige a Peña Nieto que le pongan el puesto en Pemex para comenzar a hacer negociaciones. Entonces, una vez que lo ponen ahí, el papá le dice, ten mucho cuidado porque si llega a pasar algún acto de corrupción, a ti es al que te van a tronar.
habla con Salinas que no se vaya a pasar de la raya con su hijo, y bueno, pues pareciera que esto se lo pasan por el arco del triunfo, porque una vez que explota el tema de Odebrecht, una vez que se da a relucir toda esta información, donde claramente Lozoya es tan culpable como todos, pero bueno, es al que agarran y al que hoy están teniendo como testigo protegidos, se enfurece el papá porque ya había hablado con Salinas que no se les ocurriera hacer algo con su hijo, y más si eran tan íntimos amigos. Entonces, esas son las tres acciones que hoy hacen que el papá de Emilio Lozoya exija a su hijo que se vaya con todo en contra de la familia de Salinas hasta donde tope, y que cobre factura por los dos. Por esta trampa que le pusieron a Lozoya de dejarlo solo, de darle toda la responsabilidad. Y si hoy Emilio Lozoya no se declara culpable, ¿es con qué objetivo? De seguir sacando información para mostrar las pruebas de que quienes les dieron las órdenes, de que quienes maquinaron toda la información, de que quien meció la cuna de todo este proyecto de corrupción de Pemex, de Odebrecht, de Etileno 21, de sobornos, de Fertinal, eran detrás de Carlos Salinas de Gortari. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto, y en realidad a quien tienen en la mira, a pesar de que mencionaron el nombre de Peña Nieto, que está en la mira Videgaray, el principal es Carlos Salinas de Gortari, y por eso hoy vemos que está pidiendo ciudadanías en España y protección por parte de la corona española, a quien en su tiempo le hizo muchos favores, como entregarles, bueno, pues un gran número de propiedades en las costas de Quintana Roo. Yo soy Juan Calzona para el Chorro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima.